Muy buenos días para todos, bienvenidos a la clase de Introducción a las Finanzas. El día de hoy vamos a continuar con el tema que estamos estudiando en estos momentos, que es el Metric 6 como metodología para realizar análisis financiero. En la clase anterior eh, revisamos los principales componentes del KTNO, es decir, del capital de trabajo neto operativo, entendido desde el punto de vista teórico práctico como los recursos necesarios que la empresa, que el proyecto necesita para operar sin contratiempos en el corto plazo. ¿Listo? Entonces mire que ya empezamos a asociar el KTNO con el corto plazo. Y cuando asociamos el corto plazo ya debemos relacionarlo también con el objetivo de, ¿con el cuál? Con el de rentabilidad, con el de solvencia, con el de liquidez o con el de valor. Posiblemente tenga relación con varios, pero ¿con cuál principalmente? Liquidez. Con el de liquidez. Muy bien, listo. Entonces, cuando empezamos a analizar acá, te dijimos que el capital de trabajo neto operativo se compone de las cuentas por cobrar, de los inventarios y de las cuentas por pagar, de bienes y de servicios. Y decíamos que el capital de trabajo son recursos que se quedan en la empresa. Es decir, son recursos, como son recursos que necesita la empresa para operar, entonces se van quedando, acumulándose en la empresa y no permite, o sea, permite que la empresa opere, pero ¿qué es lo que está pasando? Que si incrementa el capital de trabajo por un incremento en las ventas, lo que nosotros tendremos que validar es que ese incremento en ventas y que ese incremento en ventas pues obviamente nos genere un EBITDA mayores pueda bajar hasta, hasta que este último dinero que nos quede acá, medido por el flujo de caja del accionista o el recurso disponible para repartir como dividendos, vaya incrementándose en el tiempo. Y no que cada vez que esto incremente, pues si eso se nos va quedando acá, en este sedazo del cateneo, pues imagínense qué va a pasar. Entonces ahí donde frases típicas que uno se podría encontrar ahí, que uno las escucha mucho en empresarios. Estoy incrementando las ventas, pero no estoy viendo reflejado eso en dividendos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sí, claro, señor empresario, está vendiendo más, pero su compañía está requiriendo mayor capital de trabajo neto operativo. Es decir, en lugar de su crecimiento en ventas, liberar caja, está demandando caja. Y esa caja no es que se pierda, ¿cierto? No, no. Esa caja está inmersa en la empresa, ¿cierto? Esa caja está aquí era donde hacíamos esto es como el tiempo, ¿cierto? Esto es como la cosita como si fuera una línea del tiempo. En lugar de, mire que esto va como creciendo en el tiempo. El consumo de cateneo va creciendo en el tiempo y lo que uno tendría que validar es, sí, claro, que ese consumo de cateneo crezca. No estamos en contra de que no crezca, sí, claro, sí, sí debería crecer. Lo que pasa es que el delta de crecimiento del cateneo debe ser menor o igual al delta de crecimiento de las ventas. ¿Listo? Ojo con esto. Al delta de crecimiento de las ventas, que es muy relevante también. Esta partecita que también. Y más adelante eso lo vamos a relacionar con otro indicador. Entonces usted me dice, profe, pero ¿por qué es tan importante el cálculo, entre otras, o el análisis mejor del KTNO en la gestión financiera de las compañías? Y lo mencionamos en alguna oportunidad, que qué es lo que pasa. Y volvemos a nuestro cuadrito, bueno, más que un cuadrito es un rectángulo,
volvemos a nuestro rectángulo, que este rectángulo representa el estado de la situación financiera. Y me lo va a llevar por acá. ¿Listo? El estado de la situación financiera. Este estado de la situación financiera, ya sabemos que aquí está activo, aquí está pasivo y aquí está patrimonio. Cuando nosotros analizamos las fuentes de financiación, es decir, el lado derecho de nuestro estado de la situación financiera, aquí nos vamos a encontrar un aspecto fundamental, que aquí hay fuentes de financiación con y sin costo asociado. Profe, ¿cómo hace que es sin y con costo? Es decir, con una con tasa de interés y sin tasa de interés. ¿Y eso por qué es importante? Eso es importante, listo, esto es importante porque eh, esas, esas fuentes de financiación, especialmente las que tienen un costo de interés asociado, son las que yo te debo utilizar para calcular el WACC, ¿cierto? El costo promedio ponderado de capital, WACC, que ya lo vemos, por ahí ya hemos empezado a hablar de ese famosísimo WACC, especialmente hablamos en el objetivo de rentabilidad y en el objetivo de valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Este señor, sabemos por definición, el equity, que tiene una tasa de interés asociada, es decir, cuando el inversionista pone sus recursos en la compañía, él no los pone por diversión, no los pone por hobby. Él los está poniendo porque él espera, desea, requiere una tasa de interés, o le exige mejor a la empresa una tasa de interés de rentabilidad. Es decir, si yo tengo la camiseta puesta de empresa y alguien me pone dinero, y esto en este caso un accionista, el accionista lo que está haciendo es financiándome. Y como cualquier financiador capitalista, lo que está esperando es un retorno. ¿Medido por qué? Por una tasa de interés. Esa tasa de interés que este señor me está pidiendo, desde el punto de vista teórico, lo llamamos costo del equity o costo del patrimonio. Y en finanzas, muchachos, es muy conocido el K sub E para representar el costo del equity. En evaluación financiera de proyectos, este costo del equity nosotros lo llamamos la TIO. Y la TIO, y esta sigla de TIO, traduce tasa de interés de oportunidad. ¿De quién? Del inversionista. Es decir, el inversionista podría decir, venga, yo voy a poner mis recursos en esta empresa y, y si yo, empresario, reviso proyectos similares, con estructura de capital similar, con riesgo similar, esos proyectos están rentando el 15% efectivo anual, no pongamos más, el 18% efectivo anual. Entonces, para yo inversionista poner mis recursos en ese proyecto, dado las características estructurales de ese proyecto y sectoriales, eh, yo le voy a exigir al proyecto una rentabilidad mínima del 18%. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, ese costo de oportunidad lo que mide es cuál es cuál es la rentabilidad exigida por el inversionista al poner sus recursos en la empresa. ¿Listo? Por eso lo llamamos que esto es el costo del patrimonio. Y eso también lo llamamos fuentes de financiación interna, es decir, hay una teoría que dice que las fuentes de financiación son internas y externas. Internas hace referencia a que puede ser que se autofinancie con la caja generada por la misma empresa por capitalizaciones de los socios, y las externas que son por quienes, por eso que tenemos acá antes. Este pasivo, entonces tenemos pasivo de corto plazo y pasivo de largo plazo, que tienen costo financiero explícito, que tienen una tasa de interés asociada.
estos dos señores también que cuando uno va al banco le cobran una tasa de interés. Esa es la rentabilidad que ellos exigen a la empresa por darle dinero en préstamo. Y ese costo está asociado o mejor, ese costo refleja el riesgo que representa la empresa para la entidad financiera, ¿cierto? Entre más riesgo le represente o entre la empresa sea más riesgosa, pues ese riesgo va a estar reflejado en la tasa de interés que le cobra. Nosotros en finanzas conocemos ambas tasas como K sub D, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, muchachos? ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta? Que en la vida real, estas tasas, las de corto y las de largo, se diferencian porque las de largo tienen, son más, eh, tienen una magnitud más alta que las de corto plazo. ¿Por qué? Por el binomio riesgo-rentabilidad, algo que les decía ahorita. El binomio riesgo-rentabilidad que nos dice que entre más riesgo asociado en este caso al préstamo del dinero represente, pues va a tener una tasa de interés asociada. Eso también si usted lo puede representar con este grafiquito, que esto es riesgo, y esto vamos a ponerle acá rentabilidad, y lo voy a poner así como la rentabilidad esperada. ¿Listo? Y esta lineecita empezaría desde acá. Esta lineecita empezaría desde acá. Vamos a empezar desde acá. Vamos a ver si este grid nos funciona acá. Esta línea empezaría desde acá. Profe, profe, ¿por qué empieza desde ahí? O sea, este es el cruce 00. Esto empieza desde acá. Voy a ponerle un poquito de zoom. Segundo acá. Esto empieza desde acá, ¿cierto? Empieza desde este punto porque existe un título valor que tiene cero riesgo y que tiene una rentabilidad asociada, que es muy bajita, de hecho. ¿Listo? Que nosotros en finanzas lo llamamos RF. Y este RF traduce Risk Free. Es decir, hay un título valor que está libre de riesgo, teóricamente. ¿Listo? Ojo, que está libre de riesgo. Y que cualquiera de ahí, pues uno lo que pudiera trazar es una línea, ¿cierto? Que esta línea que va a representar, esta línea representa, muchachos, lo siguiente. Esta línea nos dice que a medida que aumenta el riesgo, aumenta que la rentabilidad. En este caso, como estamos mirando desde el punto de vista de los bancos, y podría ser, ese análisis también lo podemos hacer desde el punto de vista del inversionista, em, podría representar el costo de la financiación. Estos títulos valores de acá de esta zona, son los títulos del Tesoro americano, especialmente los de 10 años. Es decir, que el gobierno de los Estados Unidos, sí, cuando emite bonos a 10 años, estos bonos son considerados libres de riesgo. Es decir, que el riesgo de crédito es prácticamente cero. Es decir, que no se espera que el gobierno americano entre en default y que no pueda pagar sus obligaciones financieras. Recordemos que los estados se financian a través de la emisión de bonos. Aquí en Colombia, el gobierno emite test. ¿Listo? En Estados Unidos se emite bonos del Tesoro americano, los famosísimos Treasury Bird. Eh, estos, perdón, Treasury Bonds. A ver, sí, sí, Treasury Bonds, perdón, porque se conoce como los T-Bonds. Listo. Estos muchachos, estos, eh, estos títulos valores entonces, como les digo, se caracterizan por tener riesgo cero. Pero aquí el mensaje fundamental, muchachos, que yo les quiero plantear es lo siguiente, que el riesgo, perdón, el costo o la tasa de interés exigida, ya sea por el inversionista o ya sea por el banco, lo que hace es reflejar el riesgo que representa la compañía para el banco. En este caso, supongamos esta parte del crédito. Y le voy a poner un ejemplo
sencillo que me tocó vivirlo a mí en alguna oportunidad. En una oportunidad estamos financiando un proyecto, estamos financiando un centro comercial muy grande y cuando fuimos a hacer el- la ronda de bancos, que eso se llama, se me olvidó cómo se llama la ronda de bancos que no hace, eso se llama el, bueno, ahorita cuando es un nombrecito, eso se llama bueno, hay un nombre financiero que cuando uno va por todos los pidiendo dinero a los bancos y a los inversionistas, bueno, en fin. Resulta que en una de esas reuniones con el banco nos dijo, venga, voy a poner números cualquiera, pero pues para que se entienda el ejemplo. Yo le financio este proyecto, yo se lo financio al IPC, al IPC más 9%. Y tú ves que tan raro. Porque en ese momento fue raro que ofrecieran una tasa tan alta para ese momento y para las características del proyecto, de acuerdo al análisis que nosotros habíamos hecho. Nosotros estamos presupuestando en el modelo financiero IPC más 6,5. ¿Listo? Entonces de IPC más 9 a IPC más 6,5 hay una brecha de aproximadamente 2,5 puntos, ¿cierto? Resulta que esto en dinero, por los montos del proyecto, representaba o estos 2,5 representaba mensual aproximadamente en caja de exceso de intereses, de acuerdo a lo que estamos proyectando, de acuerdo a la estructura de capital, aproximadamente 100 millones de pesos adicionales. Ojo, 100 millones de pesos adicionales por mes. O sea, estos 2,5 representaban solo en intereses 100 millones de pesos. Y esta diferencia, este gap, lo que, así tal cual como teníamos el proyecto estructurado, ya lo hacía que no reflejara la rentabilidad para el inversionista que se había proyectado. Solamente pensemos en esto. Cuando lo tenemos acá, este embudo por acá, tenemos servicio a la deuda. Es decir, por aquí tenemos intereses más capital. Entonces, este señor aumentó. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener más dinero se va a quedar en esta partecita acá y menos le va a quedar al accionista, ¿cierto? Entonces, qué es lo que uno valida aquí, muchachos? ¿O cuál fue el mensaje de ese momento? Cuando esto llegue a ocurrir, cuando estas brechas a ustedes les lleguen a pasar, es porque posiblemente la contraparte suya, en este caso el banco, identificó riesgos que usted todavía no ha visto. Identificó aspectos desde el punto de vista sectorial, desde el punto de vista financiero económico que usted todavía no ha identificado, ¿cierto? Nos pusimos a analizar qué era lo que estaba pasando y sí había un riesgo que no habíamos identificado y ese riesgo que ellos habían identificado, o esos hubo como 2 o 3 riesgos, ellos nos los estaban incorporando en la financiación vía tasa. Entonces aquí el mensaje también, muchachos, es que los números hablan, los números cuentan historias, lo que yo les digo a ustedes en ingeniería económica, los números cuentan historias, los números hablan, hay que hacer las preguntas apropiadas para poder conocer qué hay detrás del número. ¿Listo? Entonces detrás del número hubo otras historias para, para que nos permitieron tener una mejor comprensión acerca del sector al cual se pretendía hacer el, el- el proyecto y este análisis no solo redundó en refinar la parte financiera, sino también la parte operativa, porque dado la identificación de esos riesgos, se pudieron también refinar algunas variables desde el punto de vista operativo, ¿cierto? Desde el punto de vista operativo se refinaron también ciertas variables que permitieron también tener cálculos poco más realistas. Para no hacer la historia más larga, esto terminó en IPC, Dios mío, IPC más 7,5. ¿Listo?
y pasemos a 7.5. ¿Y qué fue lo que cambió adicionalmente a eso? Cambió también cómo se iba a amortizar esta caja. ¿Listo? Esta caja de capital, es decir, cómo se iba a devolver el capital. Recordemos por ingeniería económica que esto es el servicio de la deuda, es decir, la cuota, ¿cierto? Los intereses se calculan sobre saldos y esta acá que está acá, esta acá, esta acá que representa la amortización de la deuda, lo que se hizo fue una amortización estructurada. Una amortización estructurada se configuró una amortización que estuviera en función de la generación de flujo de caja libre y que no dependiera de ningún esquema tradicional. Es decir, aquí no se aplicó ni amortización constante, ni cuota constante, ni gradientes. Eso era una amortización variable todos los periodos. Todos los periodos, pero no tenía un patrón específico. ¿Listo? Así como uno se lo puede encontrar en cuota constante o en amortización constante o en gradiente, que uno ve que tiene un patrón creciente o decreciente. Aquí lo que se hizo fue un traje a la medida, o sea, una financiación estructurada, y quedó ese proyecto bien bonito. Entonces, volviendo acá a nuestro proyecto, luego vamos a hacer un poquito más de énfasis en esta tasa acá. Listo, no se preocupen, luego vamos a hacer un poquito más de énfasis ahí, pero el mensaje principal que yo les quiero eh, decir, muchachos, que es para donde vamos respecto al CATNO, es que esta parte derecha de mi estado de la situación financiera contiene elementos que no tienen costo, que esto es lo que ya nosotros llamamos acá, vamos a estos proveedores, ¿cierto? Proveedores, em, cuentas por cobrar, impuestos, obligaciones laborales, otro muchachos que anticipos. ¿Cuál otro más ahí tenemos? Creo que ninguno, ¿cierto? Muchachos, aló, No, ¿cierto? sí, Esos son. son los que tenemos ahí, revisémoslos acá. Profe, Sí, en impuestos están las obligaciones financieras. ya está. Impuestos, verlo por acá. Impuestos. Listo. Y las obligaciones financieras, véalas acá. Lo que pasa es que las separé entre las que tienen costo y las que no tienen costo. De hecho, esto quedaría así. Si aquí trazamos una línea. Pero esto. Si aquí trazamos una línea, casi. Listo. Acá en esta partecita amarilla, ¿qué vamos a tener? Acá en esta parte amarilla tenemos las obligaciones financieras de corto y de largo plazo. Y acá en la partecita verde, ¿qué vamos a tener? Acá en la partecita verde tenemos lo que representa el costo del patrimonio. Ambas partes, tanto la amarilla como la verde, se caracterizan por tener costo financiero explícito. ¿Listo? En la parte derecha, ¿qué tenemos? En la parte derecha tenemos acá cuentas por cobrar, ¿cierto? Tenemos cuentas por cobrar y tenemos inventario. Y tenemos inventario. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto que tenemos en la izquierda, yo pongo aquí zoom un poquito acá. Esto que tenemos acá en esta partecita son todas las inversiones que tengo en mi empresa. ¿Listo? Todas las inversiones o todo lo que yo necesito para operar. ¿Cierto? Para operar que en el corto y en el largo. ¿Cierto? Para operar en el corto y en el largo. Entonces, ¿qué pasa? Esto que está acá me ayuda para operar en el corto plazo, ¿cierto? O sea, esto me financia el corto plazo mejor. O sea, esto me financia el corto plazo. ¿Y esto qué es lo que me está financiando? Entonces,
si esto me está financiando, vamos por acá, financiación, me está financiando que las inversiones, todo lo que está en la parte derecha financia lo que está en la parte izquierda. Entonces, en ese orden de ideas, si esto que está en la parte derecha me está financiando lo que está en la parte izquierda, entonces nos vamos a encontrar que estos dos señores, especialmente, lo voy a seleccionar aquí de rojito, subrayar, es que rojito, azul, ¿cierto? Son los que están siendo financiados por la parte que está en blanco de la parte de financiación, ¿cierto? Por la parte de financiación. Entonces uno trazaría acá como dos rayitas, uno diría, venga, uno diría aquí, venga, entonces aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, aquí hay que tener en cuenta lo, lo- lo siguiente, que toda esta parte de acá, toda esta parte, ¿cierto? Toda esta y toda esta y esta partecita de acá, que la caja también me sirve para operar, ¿listo? Pero la caja puede estar representada por también, ahí no la ponemos como, como recursos del corto plazo que necesito para operar, porque lo que se busca desde el punto de vista teórico práctico es que tener la caja mínima, casi que prácticamente en cero, o sea, tener lo mínimo que necesito para operar. Listo, y si no lo necesito para operar, entonces hay otras opciones que se podrían hacer que más adelante perdón, que en clases siguientes las vamos a analizar. De esta parte que está en gris es lo que verdaderamente la compañía necesita para operar. Esos activos que tenemos aquí pintados de gris los vamos a considerar activos operativos. Ojo, activos operativos. ¿Y por qué hago énfasis, muchachos, en activos operativos? Porque es que nos podemos encontrar también por acá algo que ya lo hemos estudiado también en el curso, que son ¿qué? Que son inversiones, inversiones, ah, por acá. Inversiones de largo plazo. ¿Listo? Largo plazo. Y estas inversiones de largo plazo, ¿listo? Son inversiones no operativas. Pero simplemente ténganla ahí en el radar, porque más adelante cuando veamos el cálculo del WODI o el capital invertido, tenemos que excluir esta cuenta. ¿Listo? Entonces aquí mensaje principal, muchachos. Este señor acá o estos dos señores están siendo financiados por este de acá. ¿Listo? Por eso es que nosotros hacemos lo siguiente. Por eso es que nosotros hacemos cuentas por cobrar. O sea, nosotros tenemos que invertir en cuentas por cobrar. En otras palabras, nosotros tenemos que financiar a nuestros clientes y para nosotros financiar a nuestros clientes, o sea, nosotros en la contabilidad lo llamamos como unas cuentas por cobrar. Es decir, yo estoy invirtiendo también en mis clientes. Cuando yo financio a mis clientes, yo estoy invirtiendo en mis clientes, invirtiendo en desarrollarle el cliente. Yo tengo que invertir en inventarios, ¿cierto? Y estos dos son financiados ¿por quién? Son financiados por estos que nos llamamos cuentas por pagar de bienes y servicios, que todo esto así lo, lo concretamos, ¿listo? Y esto es lo que llamamos el capital de trabajo neto operativo. En ocasiones la suma de estos dos muchachos se le dice capital de trabajo, solito, ¿listo? Y cuando le ponemos ya el neto y el operativo, es porque ya le estamos restando con este CATNO. Entonces miremos, este dinero que me representa aquí este señor son los recursos
que la empresa necesita para operar. Es decir, es dinero que alguien tiene que poner. Y este KTNO ¿puede salir de dónde? Este KTNO que está acá, puede salir de deuda o puede salir de patrimonio. Por lo general sale de deuda. Por eso es muy común ver en los bancos líneas de crédito que se llama así, líneas de crédito de capital de trabajo. Yo busco una aquí, por ejemplo. Eh, línea de crédito, capital de trabajo. Yo les voy a mostrar, muchachos, aquí la pantalla. Aquí inmediatamente me salió una de Bancoldex. Pero quiero buscar otra acá. Mira acá. Mm, 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 mm. Listo, no sé, muchachos, si están viendo en este momento. Sí, profe. Sí, entonces mira acá, esta es la línea de... Puse aquí simplemente puse línea de capital de crédito de Bancolombia, mira lo que me salió. Puse la línea de crédito para cubrir la necesidad de capital de trabajo. Mire que ¿cuáles son las necesidades de capital de trabajo? Es la diferencia entre cuentas por cobrar más inventario menos, ahí donde está la diferencia, menos las cuentas por pagar de bienes y servicios. Es decir, yo necesito invertir en cuentas por cobrar e inventarios. ¿Y quién me lo va a financiar? Las cuentas por pagar de bienes y servicios. Pero como les dije anteriormente, eh, la financiación dada por las cuentas por pagar, las cuentas por pagar de bienes y servicios son menores a lo que yo necesito financiar. Entonces, por eso esa diferencia alguien te la tiene que poner. Listo, alguien la tiene que poner. Entonces, como consolidación de pasivos, pago de nóminas, compra de inventarios, gastos fijos como arriendos y servicios. Con indexación a la IBR, eso es un indicador bancario de referencia, periodo de gracia hasta de 6 meses y una financiación y plazo de financiación hasta 18 meses. Mira, aquí ya nos están. Entonces, miren, muchachos, algo bien bonito que yo quiero que lo analicemos acá. ¿Qué nos dice la teoría? ¿Alguien se puede acordar de la ley de concordancia financiera? Cami, ¿te acuerdas qué dice? No. ¿Alguien lo recuerda, muchachos? Profe, lo de corto, corto y largo con largo. Correcto, corto, corto, largo, largo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que los activos de corto se financian con pasivos de corto y los activos de largo se financian con pasivos de largo. Entendiendo corto desde el punto de vista teórico, menor o igual a un año, ¿cierto? Y largo, mayor a un año. Entonces, el capital de trabajo es de corto o de largo. Profe, De de corto. 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 Y mire esto. Se cumple la ley de concordancia financiera. O una compañía que financie su capital de trabajo a 18 meses, estaría cumpliendo con la ley de concordancia financiera. Pues, al parecer no, no sé. ¿Cierto? Al parecer no, ¿cierto? No, y en realidad no le estaría cumpliendo. Ojo, pero es que muchachos que no la cumplan no es que sea malo per se. ¿Listo? No es que sea malo, sino que lo que se sugiere desde el punto de vista teórico es que cumpla la ley de concordancia financiera. Pero en este caso, para esa ley no es tan rígida, que es que si no la cumple, porque análisis más detallados se requieren para determinar porque eso va a depender de las condiciones estructurales de la empresa, cómo esté generando caja, de cómo se relaciona con el entorno. Pues eso ya depende como de muchas otras variables para determinar si es malo, o si eso tiene efectos negativos en la rentabilidad o en la solvencia, o en la liquidez, o en la generación de valor. Pero a priori lo que uno podría decir es que
o aquí el mensaje que yo les quiero plantear, muchachos, es que la teoría dice una cosa y la vida real se hace otra. ¿Listo? O la vida real contrasta muchas cosas que la teoría nos dice, y venga, entonces, ¿por qué están haciendo eso si la teoría me está diciendo que corto, corto, largo, largo? No, mire que no. ¿Listo? Otro que quería mirar por acá, que me salió ahorita, es el de Bancoldex. Mira acá. Bancoldex es un banco de segundo piso. La línea de capital de trabajo y sostenimiento empresarial. Ah, pero esto es un poquito viejo, no importa. Ah, mira acá. No sé, es que está como muy oscuro acá. Banco les ofrece a las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas esta línea de crédito para financiar en pesos o en dólares los costos, gastos operativos y demás necesidades de liquidez. Ojo, liquidez, estamos en el corto, que tengan las empresas para su funcionamiento y desarrollo. Las condiciones de la mencionada modalidad de crédito son las siguientes. Bueno, aquí ya. Ah, miren estos plazos. Hasta 5 años con periodo de gracia hasta 3. ¿Listo? Ahí miremos. A ver, Banco del Descrédito corto plazo. A ver, vamos por acá. BBVA, perdón. ¿Qué nos dicen acá? La característica es para tu empresa que busca fortalecer su capital de trabajo, considerar sus pasivos, invertir en activos fijos y diferidos y capitalizar la empresa. Conoce. No, esto no nos dice como más información. Bueno, aquí muchachos lo que les quería comentar es que aquí están viendo la pantalla ya, ¿cierto, muchachos? Sí, profe. Ok. Existen entonces líneas de crédito que tienen las empresas para el financiamiento del capital de trabajo neto operativo y que no necesariamente esas líneas de financiación tienen un plazo menor o igual a un año. Puede que tenga más. De hecho, como vimos ahí, tienen más plazo del que uno esperaría. ¿Listo? Entonces solamente imagínense en esto. Solamente imagínense que estas necesidades de financiar capital de trabajo crezcan y crezcan en el tiempo. Pregunto, ¿estamos liberando caja o estamos demandando caja? Jóvenes. Luego la pregunta, profe, qué pena. Si este KTNO, si este KTNO va creciendo en el tiempo, indica que nuestra empresa está liberando caja o que está demandando caja. Profe, pues eso dependería si se están incrementando las ventas en mayor proporción o qué. Pero Indica, a simple vista sería Eh, que está demandando caja al ajá, principio. exactamente, a simple vista uno podría decir que está demandando caja. ¿Alguien iba a hablar ahí, muchachos? Cuando Santi habló ahí también alguien como que abrió el micrófono. Camila, ¿no? ¿Sería Camila? no, profe. No, ok. Entonces miremos algo, muchachos. De la única manera, muchachos, de que este cateneo crezca en el tiempo, o sea, de que esto crezca en el tiempo, ¿cierto? Ojo, vuelvo y digo, no es que sea malo que crezca en el tiempo, o sea, puede crecer en el tiempo, o sea, no hay ningún problema que crezca, ¿cierto? ¿Cierto? Este delta entre año y año puede crecer. ¿Qué es lo que pasa? Que no puede crecer en mayor proporción a las ventas, ¿cierto? O no debería, mejor, no debería crecer en mayor proporción a las ventas. Y que lo uno que, y si uno quisiera hacer análisis más detallados, uno también que analizaría cuánto está creciendo estos dos en relación al crecimiento de este solito, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo. Si las cuentas por cobrar y los inventarios están creciendo
La suma de estos dos están creciendo al 8% entre el año 2 y el año uno, ¿cierto? Y este creció el 10%, ¿listo? ¿Qué creen ustedes que vaya a pasar con el crecimiento del KTNO entre esos mismos años? Esto no se va a poner un ejemplo. Se debe puede dar, por ejemplo, el 8.7%. Esto, por ejemplo, el 8.7%. ¿Qué es lo que esperaría uno, muchachos? Haciendo análisis más detallados, el activo, que el crecimiento en el activo sea... Ah, no, perdón, muchachos, aquí esto da menos. Esto da menos acá. Esto daría menos, porque me está financiando más, entonces esto daría, no sé, esto daría no sé, pongámosle un 7 aquí. ¿Listo? Pongámosle un 7% aproximadamente. Por ejemplo, este escenario que puse es el escenario más, digámoslo, más optimista que uno podría tener. Porque mire que las necesidades de inversión del corto plazo están creciendo el 8% y me están financiando y el crecimiento de las financiaciones está creciendo el 10%. Entonces aquí solamente esto estaría creciendo en el tiempo aproximadamente un 7%. No se preocupen que luego lo vamos a ver con números, ¿listo? Pero aquí el mensaje principal que yo les quiero decir es que este KTNO es esa inversión que tiene que hacer la empresa para operar en el corto plazo y luego ya vamos a hacer análisis un poquito más detallado. Avanzando aquí un poco, muchachos, este KTNO de esta, que es la segunda variable, si crece o se disminuye en el tiempo, va a depender o está muy relacionado con las 5 fuerzas de Porter, con el poder que tenga con los clientes. Y este poder que tenga con los clientes, muchachos, ¿dónde se va a ver reflejado? Se va a ver reflejado en las cuentas por cobrar. ¿Listo? ¿Dónde exactamente o en qué momento, cuando se ve reflejado? Cuando un cliente te dice, yo le voy a pasar de comprar, o cuando mejor la empresa le dice, que ya usted ya no le va a dar 60 días, sino que le va a dar 45 días para que me pague las facturas. ¿Cierto? Otro escenario podría ser que el cliente le diga a uno, venga, yo ya no le voy a comprar 50 millones semanales, sino que le voy a comprar 60 millones de pesos semanales, pero ya necesito que no me dé 45 días, sino que me dé, no sé, 50. Entonces el cliente está de alguna manera exigiendo un poco, y si uno tiene poder de negociación con el cliente, simplemente le dice, no te puedo dar 5 días más porque esos 5 días más en precio, eso puede representar cierta cantidad de dinero que la empresa no estaría dispuesto, digámoslo, a financiar, porque recuerde que cuando usted le vende a crédito a un cliente, usted lo que está haciendo es financiándolo. O sea, usted dentro de la cadena de valor, usted lo está financiando y usted lo está financiando a una tasa de interés explícita del cero. Puede que implícita tenga alguna tasa de interés por descuentos de por pronto pago, pero usted en teoría lo está financiando el cero, porque usted se está convirtiendo en su proveedor del cliente, ¿cierto? Poder de negociación con los proveedores, representados o dónde, voy a ponerlo aquí en términos generales, en cuentas por pagar de bienes y servicios, ¿cierto? Estas cuentas por pagar de bienes y servicios, muchachos, están relacionados de manera análoga. Si usted va y le dice a su proveedor, ya no le voy a comprar 100 millones, sino que la voy a comprar 120 y necesito que me aumente 10 días o que me incremente el descuento por pronto pago. Entonces el proveedor le dice, no, no, venga, no, yo no puedo hacer eso, ¿cierto? Entonces uno le dice, no, entonces si usted no lo puede hacer, entonces me voy para otro proveedor. Entonces muy posiblemente, si usted tiene poder de negociación y si usted es un cliente estratégico, generador de valor para su proveedor, el proveedor le va a decir, venga, no se me vaya, que es que usted es importante para mí y ahí pueden llegar a un acuerdo que les
permita a los dos generar no negocios, sino generar empresa. ¿Listo? Hay una diferencia, muchachos, entre generar empresa y generar negocios. Usted genera negocios puntuales que posiblemente le permitan la sobrevivencia en el corto, pero lo que se busca es generar acuerdos comerciales que conduzcan al sostenimiento y al crecimiento de las empresas, Por eso está, por eso digo, no haga negocios, haga empresa. ¿Listo? Los sustitutos también tiene que ver mucho también porque el cliente, tanto esos sustitutos, tanto para materia prima como con los clientes. O sea, los clientes pueden decir, hay un sustituto de su producto que me sale más barato, que lo traigo de China, o que viene de Taiwán, o que viene no sé, de Malasia, de Alemania, en fin. Entonces que hay que identificar también cuáles son esos sustitutos que se tienen. Y las barreras de entrada y de salida pueden ser barreras de tipo de inversión, pueden ser barreras de tipo legal, pueden ser barreras de tipo técnico. Las dos primeras son las más fuertes, ¿cierto? Las barreras de inversión y las barreras legales, ¿cierto? Entonces uno ahí se podría encontrar ahí esos aspectos. Entonces vamos a analizar aquí, muchachos, estas dos empresas. Entonces, estas dos empresas, no, perdón, esta empresa, la empresa A, ¿listo? La empresa A, en los años 2008 y en los años 2009. Entonces tenemos que tiene que ventas en el 2008 de 1.000 millones y ventas en el año 2009 de 1.200 millones de pesos. ¿Esto creció cuánto? Creció el 20%. ¿Listo? Creció el 20%. O sea, las ventas crecieron entre el año 2008 y 2009 20%. ¿Listo? La política de cartera es cuentas por cobrar a 90 días. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le doy a mis clientes 90 días para pagarme. Cuando hablamos de 90 días, muchachos, ahí es muy común asociar los días de cartera con la rotación de la cartera. Y cuando hablamos de rotación de la cartera, inmediatamente tengo que asociar el año. ¿Listo? Entonces lo que uno hace es medir cuántas veces están los días en el año para calcular así la cartera. Intrínsecamente ahí le dije la fórmula de cálculo, ¿cierto? ¿Alguien me podría decir entonces cuál sería la rotación de la cartera en veces? 4 veces. Sería 4 veces, ¿cierto? Entonces esta rotación sería rotación de cartera. Sería días de cartera dividido... perdón, al revés. 360 dividido días de cartera. Y para este caso sería 360 dividido 90. ¿A cuánto dijiste? 4. ¿Por qué dijiste 4. 4? ¿Por qué 4? 4 veces se pagan las cuentas pues 4 veces en el año se cobran las cuentas por cobrar en el... Ajá. Sí, perdón, sí. Tiene una cartera, sí. Días de cartera, sí. Ajá. Entonces, esto aquí, 4, y en finanzas los indicadores que son en veces los ponemos como así, como 4.0, en este caso, punto 0, X representando veces. ¿Listo? Estos días de cartera, no es que todos los clientes se lleven 90 días. Por eso uno aquí pone como promedio, ¿cierto? Y esto posiblemente sea el promedio. Entonces, la rotación de cartera, muchachos, dada en veces, nos dice en promedio cuántas veces mis clientes me pagan en el año. Listo, ojo, en promedio cuántas veces mis clientes me pagan en el año. Pregunto, desde el punto de vista estratégico. Muchachos, esto se me...
¿Qué es esto? Desde el punto de vista estratégico, este indicador, es decir, este 4, ustedes buscarían que fuera en el tiempo más alto o o más bajito. Más alto. ¿Estamos de acuerdo? Claro, profe, se busca incrementar el número. Ajá, estamos incrementando el número. Entonces, pero ese número, cómo lo leeríamos desde el punto de vista financiero? Que mis clientes me están pagando con mayor frecuencia. Es decir, estoy incrementando el, el número de veces que mis clientes me pagan. Porque eso intrínsecamente me habla de los plazos que yo le estoy dando a mis clientes. Cuando mi cliente me paga más veces al año, ¿cierto? Vamos a suponer que esta rotación me da 12. ¿Listo? 12x. ¿Qué significará esta 12x? Que en promedio mis clientes me pagan una vez al mes. O me pagan cada mes mejor. Que mis clientes me pagan cada mes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mis clientes me pagan cada mes, recordemos aquella famosísima historia de suena la caja registradora y cuando suena también la impresora. Ya por allá sonó la impresora. Ya por allá atrás sonó la impresora. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí este 4x y qué es lo que me dice también este 90? Cada cuánto suena la caja registradora. Y entre más veces suene en el año, ¿qué será mejor o peor para la empresa? Mucho mejor, profe. Pues muchísimo mejor, ¿cierto? Muchísimo mejor, porque recordemos que cash is king y entre más veces suene la caja registradora en la empresa, mejor. ¿Listo? Este de acá es impresora, ¿cierto? La impresora sonó para 1.000 millones de pesos, ¿cierto? Pero ¿qué me está diciendo aquí? Que va a sonar cada 90 días, es decir, 4 veces en el año para pagarme esos 1.000 millones, o sea, en teoría, ¿listo? De hecho, qué es lo que pasa? Y ustedes se dieron cuenta en el primer examen, que de hecho ya se está empezando, ya lo estamos calificando, ¿listo? Ya lo estamos calificando. Posiblemente para esta semana ya tengamos todas las notas. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, mirémoslo acá. Si yo esto lo divido en el año 1, 2, 3 y 4, ¿listo? Y me dice que esto tiene 90 días, bueno, y esto es igual a 360. Pongo aquí 90, 180, 270. ¿Listo? El de arriba es como por los trimestres y el de abajo es en los días. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Las ventas, voy a irme especialmente para el último trimestre, que es el más importante. ¿Listo? Que es el más importante para este cálculo que vamos a hacer al final. Las ventas que yo haga en este intervalo, ¿listo? Es decir, las ventas que yo haga en todo este intervalo, es decir, desde eh, las que sean mayores a 3 y menores o iguales a 4. ¿Qué pasa con todas estas ventas? Mira que aquí no tomé el intervalo de 3 porque se pertenece a este de acá. ¿Listo? Es decir, yo aquí realicé una venta. ¿Listo? Ese es el día 271 específicamente. ¿Listo? 271. ¿Listo? El día 271. Este día 271, esa venta que yo hice, pregunto, ¿cuándo me la van a pagar? El otro año. El otro año, profe. El otro año. Entonces, ¿qué quiere decir? Las ventas que yo haga desde el día 271 hasta el día 360, ¿cuándo me las van a pagar? En Eso, enero. digámoslo, el de 271 en enero, el de 272 en enero y así sucesivamente, pero todas estas tienen una característica en común, que me las van a pagar el año siguiente, ¿cierto? El año siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Como esas ventas me las van a pagar el año siguiente, todo esto que aparece aquí, todas estas ventas van a quedar como cuentas por cobrar. ¿Listo?
Si son cuentas por cobrar fue porque ya se vendieron, o sea, eso no lo vamos a negar, claro, se vendieron, pero ¿cuándo me las pagan? El año siguiente. Entonces, como me las pagan el año siguiente, ¿cuánto? Si la rotación de las ventas es 90 días, es decir, 4 veces en el año, y yo vendo 1.000 millones, ¿cierto? Y yo vendo 1.000 millones sin considerar estacionalidad. Estos muchachos, estos análisis no consideran estacionalidades de las ventas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir estacionalidades de las ventas? Aquí se asume que en todos los periodos se vende igual, se vende lo mismo. ¿Listo? Estos análisis se hacen bajo ese supuesto. ¿Listo? Porque usted me puede decir, uy, profe, pero es que en diciembre por lo general las empresas, o en el último trimestre las empresas por lo general venden en mayor proporción que en los otros periodos. Yo le digo, sí, tienes toda la razón, pero entonces ya tú tienes que empezar a hacer análisis mucho más casuísticos, mucho más específicos de la empresa. Y como aquí no tenemos esos detalles que nos permitan hacer ese tipo de análisis, pues simplemente vamos a suponer que no hay estacionalidad en las ventas y que siempre vendo y que estos 1.000, de alguna manera, estos 1.000 que yo tengo acá en ventas, si yo quisiera saber cuánto se vendió en cada partecita, entonces aquí digo, se vendió 250, aquí 250, aquí 250 y aquí 250, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que esta última partecita vendí 250 que van a quedar como cuentas por cobrar y que me las van a pagar el otro año. Entonces, de aquí es donde salen estos 250 que aparecen acá. ¿Listo? De aquí es donde van a aparecer estos 250 que aparecen acá. De igual manera, estos 300, ¿de dónde nacen? Miro acá. Como aquí tenemos 1.200 y la rotación de cartera es 4, sería 1.200 dividido 4 igual a 300. Entonces, mirémoslo ahí. 300. ¿Listo? Característica principal. Esta proporción perdón, el crecimiento en cuentas por cobrar está igual que el crecimiento en ventas. Y eso es un buen síntoma, muchachos. ¿Listo? Simplemente hagámoslo aquí, estos cálculos que no aparecen ahí, pero para que analicemos qué podría estar pasando. Si yo en este mes, perdón, en este año no hubiera dado 90, sino que hubiera dado 120, este número, ¿cómo cambia? Alguien que me diga, porfa. Como que aumente también. ¿Pero cuánto? Hablemos con números ahí, porfa, Santi, dímelo. O sea, yo vendo 1.200 millones, ese número no cambia. Lo que va a cambiar es mi política de crédito. Ya no va a dar 90 días, sino que va a dar 120. ¿Cuánto sería la rotación con 120? Te sería, 3 veces en el año. ajá, sería 360 dividido 120. Eso es igual a 3. ¿Listo? 3 veces en el año. Y entonces, las cuentas por cobrar serían ¿cuánto, Emanuel? 2. Sería las cuentas por cobrar. ¿Cuánto sería? Ah, no, perdón. 400. Serían 400, ¿cierto? 200. Serían 400. Entonces, como esto sería 400, entonces tendríamos 250 del año 2008 y aquí tendríamos 400. Pregunto, ¿cuál fue el incremento? ¿Cuál fue el delta? ¿Cuánto está creciendo ahí? ¿El 20 qué? Muchachos. Un porcentaje o en algo. Sí, porcentaje, por favor. 60 medio. 60. ¿Cuánto les dio a ustedes, muchachos? ¿También 60? ¿400 dividido 250? ¿O 40 dividido 25?
muchachos. Didier, Juan David, Juan Sí, sí, da Camilo. 60. Sí, 60. Aló. Bueno, ok. Entonces, este 60 muchachos, yo lo tengo que comparar con este crecimiento en venta. Entonces, aquí ¿cuál es el mensaje o los números que me están hablando? Me están diciendo, venga, usted está creciendo las ventas y eso está muy bien, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sucede? Ese crecimiento en ventas, lo que llevó fue al incremento de los días que usted le está dando a sus clientes. Muy posiblemente el cliente le haya dicho a usted, claro, yo ya no le voy a comprar 100 millones, sino que le voy a comprar 120 millones, por poner cualquier número, pero entonces ya no me va a dar 90, sino que me va a dar 120 días. Y la empresa dijo, sí, listo, no hay ningún problema. Entonces recordemos, cuando incrementa, y eso posiblemente este escenario que estamos planteando aquí posiblemente, o digo posiblemente porque falta analizar otras variables, faltaría por analizar otras variables, conduciría a requerir más capital de trabajo, es decir, ese cateneo que vimos ahorita. Y recordemos que ya lo analizamos, que lo pusimos acá. Lo pusimos acá. Este requerimiento de capital de trabajo, alguien tiene que poner la plática. Alguien la está poniendo. Entonces simplemente aquí miremos esto. Si esto está incrementando, ¿cierto? Si esto está incrementando, es porque alguien tiene que poner la plática. Ya sea que se ponga acá, y si aquí no se puso, entonces alguien te lo tiene que poner vía deuda o los accionistas. ¿Listo? En el último caso, pues los accionistas. En el caso, de hecho, no deseada. Bueno, ahora el inventario. Tenemos que el inventario está rotando con una velocidad de 30 días. ¿Listo? Este inventario es de 50. Pregunto, ¿de dónde nace, muchachos, este 50? ¿Dónde creen ustedes que nace? Considerando este valor de acá. Entonces miremos pues. Considerando un costo de ventas del 60%, ojo, considerando un costo de ventas del 60%, entonces, para el año 2008, 600, ¿cierto? 600 millones es el 60% de las ventas del primer año y 720 millones es el costo de ventas del año 2, del año 2009 mejor, donde se vendieron 1.200 millones. En ese orden de ideas, estos 50 ¿de dónde salen? Estos 50 salen de dividir 600 dividido la rotación. Y en este caso la rotación es ¿cuánto? Alguien que me diga la rotación de inventario para el año 2008 Es 12. por cada mes. Gómez. sería, pero en veces, 12. 12. sería 12. Entonces ese 50 ¿de dónde sale, muchachos? 600 dividido 12. 600 dividido 12. ¿Listo? 600 dividido 12. Y este que es que aparece acá sería ¿cuánto? 720 dividido 12. ¿Listo? Entonces, este es el inventario. Si aquí estuviéramos proyectando balance, ¿cierto? Cuentas por cobrar inventario, esto me aparecería a mí en los estados de la situación financiera respectivos de 2008 y 2009. De aquí, ¿qué se hace al final? Bueno, no al final. Se suman estos dos valores, serían 300 y 360, y eso es lo que llamamos el KTO. ¿Listo? O el capital de trabajo operativo. Entonces, de estos 300, uy, de estos 300 muchachos, de estos 300, 100 están siendo financiados ¿por quién? Por proveedores de bienes y servicios. Y en este caso, 120 están siendo financiados por proveedores de bienes y servicios. ¿Listo? Ahora, el capital de trabajo neto operativo, ¿qué sería? 120, perdón, serían 20 y serían 240 respectivamente. ¿Listo? Pregunto, ¿cuánto crece esto en términos porcentuales? Alguien que me diga, por favor. ¿Cuál es el crecimiento del CATNO en términos porcentuales?
Un 20%. Un 20%, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos o qué es lo que siempre validamos? Este respecto a este. ¿Listo? Que sea menor o igual. ¿Qué quiere decir eso? Aquí, o en términos generales, muchachos, los costos, los gastos deben de crecer en una proporción inferior o igual al crecimiento de las ventas. El crecimiento de las ventas siempre es uno de los principales referentes. Por eso siempre lo ponemos como en la foto, a ver, ¿cuánto está creciendo las ventas? Ventas está creciendo el 10, bueno, listo, ¿y cuánto está creciendo los costos y los gastos? Si está creciendo por un porcentaje superior, hay que prender las alarmas, ¿listo? Esta relación entre el KTNO y las ventas, entonces mire qué es lo que nosotros hacemos, ¿listo? Nosotros tenemos que, si ustedes recuerdan los márgenes, ustedes recuerdan el margen bruto, el operativo, el neto y el EBITDA. Vamos a calcular un, comillas, margen, ¿listo? Margen, digo comillas, margen es porque no es un margen como tal, pero se calcula muy parecido o como venimos calculando los márgenes, que es KTNO dividido las ventas. Si se hace esa división de KTNO dividido las ventas, aquí sería, por ejemplo, sería 200 en este primerito, sería 200 dividido 100 y aquí sería 240 dividido 120. ¿Listo? ¿Y qué nos da? En ambos nos da 20%. ¿Qué nos quiere decir esto, muchachos? Nos quiere decir lo siguiente. Ojo, que por cada peso de ventas, 20 centavos se quedan en la empresa. Si usted no lo quiere o lo entendería más fácil de esta, no con centavos, sino con pesos, serían por cada 100 pesos de ventas, 20 pesos quedan atrapados en la empresa. Profe, Señor. ¿me puedes decir, porfa, cómo era el cálculo? 200 sobre, sobre el Aquí 100. sería, sí, sería 200 sobre 100 y aquí 240. En este segundito, 240 dividido 100. Esta sería como la formulita santista que tengo acá. KTNO dividido ventas. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo tengo que validar? ¿Qué es lo que yo monitoreo mejor? Que este indicador sea preferiblemente lo más bajito posible en el tiempo. Es decir, que la compañía recurra o consuma menor. Que la compañía recurra o consuma o requiera menor cantidad de capital de trabajo. De hecho, aquí leyendo en un libro que me leí hace algún tiempo sobre Warren Buffett, él, una de sus políticas de inversión en algún tiempo, no sé si esa sea la política de inversión actual, era invertir en compañías que requerían muy poco o ninguno o un capital de trabajo nulo mejor, dado que él entendió que ese capital de trabajo era algo que se quedaba acá. Vuelvo a lo que les mostré por acá. Es algo que rotaba en la empresa, ¿cierto? Es algo que rotaba en la empresa en el tiempo, que se quedaba aquí en este sedazo y que no le llegaba a quién, no le llegaba al inversionista. De hecho, Warren Buffett en algún tiempo, no sé si todavía sea así, o mejor, o su portafolio de inversiones se componga, pero en el pasado mayoritariamente sus inversiones estaban en el sector férreo. Entonces, ay, entonces, ¿dónde invertía? En trenes. Entonces decía, tiene como sentido todo esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque les pregunto, ¿cómo se pagan los boletos ustedes para no ir muy lejos, en el metro? ¿A ustedes les fían en el metro? No, Digo que no, ustedes no les fían en el metro. Pregunto, ¿el metro tendrá mucho inventario? ¿Qué Pues creen? en teoría no. ¿Cierto? En teoría uno pensaría que no, ¿cierto? Sin desconocer el detalle del día a día del metro, pues uno diría, pero uno diría, no. Entonces, ¿qué es lo que buscaba Warren Buffett en su momento? Digo, hace muchos años, o al inicio donde estaba amasando su
su fortuna era invertir en empresas o en sectores que requerían poco capital de trabajo, porque él entendió que ese capital de trabajo no le llega aquí, o sea, esas ventas, si se quedan en mayor proporción en el capital de trabajo, pues no le está llegando a quién, a los inversionistas, que es donde necesitamos que llegue. O sea, las empresas son creadas inicialmente para satisfacer las necesidades de, de, digámoslo, de capital de los inversionistas. Obviamente ya digamos, un poquito esa filosofía cambió, que las empresas tienen que ser sostenibles, generar impacto en su entorno, etcétera, etcétera. Eh, pero, pero si esas ventas se quedan atrapadas en la empresa y no generan retorno positivo y suficiente para el inversionista, pues simplemente no hay empresa. Y si no hay empresas, es decir, si el inversionista no ve reflejado un retorno adecuado al riesgo, los demás stakeholders de la empresa tampoco van a, comillas, satisfacer sus necesidades de beneficio que se tenga. ¿Listo? Entonces, muchachos, acá, focus en la productividad del capital de trabajo. ¿Listo? Que como lo miramos es una división y esto lo que va a representar es por cada 100 pesos de ventas, cuántos centavos se me van a quedar en la empresa como capital, es decir, es el requerimiento adicional de capital de trabajo. ¿Listo? Entonces, les decíamos ahorita que debemos impedir que en lo posible las cuentas por cobrar y los inventarios. Antes un momento, muchachos, no conecto aquí, esto me está quedando en batería. Entonces, debemos impedir en la medida de lo posible que las cuentas por cobrar y los inventarios crezcan en mayor proporción a las ventas. Era lo que yo les decía. ¿Listo? Cuentas por cobrar más inventarios, ¿cierto? Esto me da el capital de trabajo operativo. Esto en delta de crecimiento lo voy a comparar con el delta de crecimiento de las ventas. Esta es la relación que estamos haciendo ahí. Porque ya sabemos, muchachos, si esto no se cumple, es porque nuestra empresa está demandando caja y no está liberando caja. Lo que nosotros tenemos que hacer es validar que se libere caja, y esa liberación de caja, pues, ¿para quién? Pues para el inversionista. Entonces, el PKT te refleja los centavos que por cada peso de venta la empresa mantiene en capital de trabajo neto operativo. ¿Listo? La idea es mantener el número lo más pequeño posible. O sea, esto aquí me da un porcentaje, ¿cierto? Este porcentaje tiene que ser lo más pequeño posible. Aquí quiero hacer una claridad. Cuando uno habla de productividad, uno inmediatamente se le viene a la cabeza que entre más alto mejor. ¿Listo? Aquí yo, para que lo entiendan un poquito mejor también, si quieren, aquí le pone como productividad a la -1, para que lo analicemos de manera inversa. Que en este caso estamos siendo más productivos si el número es menor, no si el número es mayor. ¿Listo? Para que se entienda un poquito y como ese número. Entonces, manejos sugeridos para el capital de trabajo. ¿Listo? No, vamos a adelantarnos un poquito, que ya esto creo que hemos hablado acá. Y esto lo vamos refinando con el paso, porque ahí nos quedamos. ¿Qué hora son, muchachos? A ver. En el curso ya hemos visto el margen EBITDA, ¿cierto? Entonces, el margen EBITDA, y ese margen EBITDA lo que lo vamos a relacionar es con la productividad del capital de trabajo. Entonces, tenemos, ojo acá, margen EBITDA, y por otra parte tenemos el PKT. ¿Listo? Ambos son porcentajes. ¿Qué me dice el margen EBITDA, muchachos? Ojo, ¿qué me dice el margen EBITDA? El margen EBITDA me dice, por cada peso de ventas, ¿cuántos centavos voy a tener para los 5 usos? Repito, el margen EBITDA me dice, entre otras, por cada peso de ventas, ¿cuántos centavos tengo para los 5 usos del EBITDA? Y si recordamos, uno de los 5 usos del EBITDA
De hecho, es el segundo. ¿Cuál es? No sé si lo recuerdan. ¿Cuál es el segundo uso? Cami. Aló, muchachos, ¿están? Dele Vipta. Ajá. El segundo. Es impuesto, servicio a deuda, a la deuda. Ah, ese es el cuarto. Ah, el incremento de capital. Ajá, de capital de trabajo. Listo, es desigual requerimiento de capital de trabajo. ¿Listo? Ese es el segundo. ¿Y qué es lo que y qué es lo que me está midiendo aquí el PKT? El PKT me mide por cada peso de ventas cuántos centavos se me quedan en capital de trabajo. Esta relación o estos dos van a ser muy importantes porque luego esto los vamos a unir con un indicador que llama el PDC, que es la palanca de crecimiento. Esta palanca de crecimiento me dice si valió la pena, si estamos haciendo análisis de pasado, o si valdrá la pena, si estamos analizando qué puede pasar en el futuro, crecer. ¿Listo? ¿Por qué? Porque existe digámoslo, la, la, digámoslo, el run run, el voz a voz que dice que crezcamos en ventas, que eso nos ayuda a mejorar la rentabilidad, o eso nos hace más solventes, o eso nos hace más líquido, en fin. Y eso no necesariamente es así. ¿Por qué no necesariamente es así, muchachos? Porque como hemos hablado en este curso, que suena la impresora no necesariamente indica que suena la caja registradora. ¿Listo? También tenemos que validar que los costos y gastos crezcan en menor proporción que las ventas. Asimismo, que el requerimiento de capital de trabajo o que ese incremento de capital de trabajo sea menor o igual al incremento de las ventas. Entonces, mire que hay muchas condiciones que tienen que cumplir y no simplemente quedarnos con la primera línea del estado de resultados integral. Uy, crecieron las ventas, entonces si crecieron las ventas, más dinero para los accionistas. Es posiblemente que sí se genera más dinero, pero es dinero que está invertido en la empresa, dinero que se quedó en el sedazo del KTNO y que todavía no ha bajado hacia los accionistas. Entonces miremos acá este ejemplito que tenemos. Entonces tenemos margen de EBITDA del 20% y tenemos un PKT del, del 30%. Entonces recordemos que este PKT, KTNO dividido venta. Entonces tenemos ventas 1, ventas del año 1 en millones, 10 millones, 10.000 millones, perdón. La pregunta es, conservando esto de acá, listo. Conservando esto de acá, las ventas deberían de crecer mínimo ¿cuánto? Alguien que me diga, porfa. 20, 30. eh, ¿Cuánto Cami? ¿Cuánto deberían de crecer mínimo las ventas? Muchachos, Camila, Daneris, Daniela, David, Didier, Erika Joana, Jonier, Guillermo, Osvaldo, Carol Daniela, Juan José Mejía,
Juan Sebastián Aristizábal, Osvaldo. ¿Cuánto vende que se las vende acá? Santi. Aló. Los muchachos me escuchan. Sí, profe, Sí, no profe. tengo idea. Listo, entonces ojo acá. ¿El referente cuál sería? El referente sería este de acá. ¿Listo? ¿El referente cuál sería? El PKT. El referente sería el PKT. ¿Por qué el referente sería el PKT? Porque el PKT tiene implícito el KTNO, ¿cierto? Recordémonos que esto es KTNO dividido ventas. Entonces, si este indicador crece el 30, ¿cierto? Las ventas mínimos del año 2 tendrían que ser ¿cuánto? 13.000 millones. ¿Listo? Esas son las ventas mínimas que debería tener. ¿Listo? Para terminar, muchachos, miremos aquí esto cómo operaría. Entonces, miremos. Margen de EBITDA del 20%. PKT del 30%. Tenemos una brecha. ¿Listo? ¿Esta brecha qué es, muchachos? Esta brecha es la diferencia entre el margen de EBITDA y el PKT. Mire que está dando menos 10%, o sea, negativo. Esto es más y esto es menos. Quiere decir, ¿esto qué quiere decir, muchachos? Que el crecimiento en ventas, listo, que este crecimiento en ventas que tuvimos del año 1 al año 2, en lugar de liberar caja, lo que hizo fue demandar caja. Entonces, miremos acá. Este incremento en ventas fue ¿cuánto? 3.000 millones, ¿cierto? Estos 3.000 millones de pesos que representan el 30% del crecimiento en las ventas del año 1 al año 2. ¿Listo? Y este crecimiento en ventas, en lugar de liberar caja, demandó caja. ¿Y cuánto demandó? 300 millones. ¿Listo? Y estos 300 millones de pesos, ¿de dónde salen? Del incremento en las ventas versus la brecha. ¿Listo? Versus la brecha. Entonces, qué es lo que uno, digamos, lo validaría desde el punto de vista de gestión? ¿Listo? Validaría dos cosas. Primero, o hacer la gestión que esa brecha sea positiva. ¿Listo? Que esa brecha sea positiva. En este caso, pongámosla acá, positiva. En este caso no se da, ¿cierto? En esta brecha, en este caso es negativa. ¿Por qué? Porque el PKT es mayor al EBITDA. Recordemos algo, muchachos. El EBITDA sirve para 5 cosas, ¿cierto? Sirve para 5 cosas. Y mire que aquí que estoy diciendo, por cada peso de ventas, tengo 20 centavos para KTNO. Ojo, tengo 20 centavos para los 5 usos. ¿Listo? Y aquí que estoy diciendo, de ventas, por cada peso de ventas, 30 centavos para KTNO, ¿cierto? No tiene sentido que estos números sean, o no tendría sentido mejor que estos números fueran así, porque entonces lo que está creciendo en las ventas, volviendo otra vez al sedazo acá, listo, se me están quedando por acá. Profe, Estos, señor. como que el EBITDA no es capaz de soportar ese crecimiento De al- en las Ajá, ventas, ajá, porque tiene que cubrir las 5 cosas y al ser menor que ese crecimiento en las ventas, no se está cubriendo prácticamente nada. correcto. Ajá, así es, Santi. Listo. Entonces, este crecimiento en ventas, para este caso específico, lo que está haciendo es demandando caja en lugar de liberar. Entonces dice por acá, muchos empresarios creen que todos los problemas se resuelven vendiendo más
Y ello no siempre es así, ya que no todos los crecimientos generan caja. Esto es muy importante. No todos los crecimientos generan caja. Hay crecimientos que demandan caja, como es el caso de nuestro ejemplo. Aquí crecemos o se crecieron 3.000 millones, todo el mundo feliz, el gerente de mercadeo feliz, todos, pero muy felices, de hecho, muy felices, de hecho. Pero ¿qué pasa, muchachos? Ese crecimiento, en lugar de liberar caja hacia estos señores que están aquí al final, hacia los accionistas, lo que está haciendo es que más dinero se quede acá, en este sedazo. ¿Listo? Por eso, muchachos, los gerentes financieros tenemos que ser integradores de valor, no solo conocer de la parte financiera, sino integrar la parte de mercadeo, la parte de logística, la parte de recursos humanos, de producción, es decir, tener conocimientos de las diversas áreas que componen una empresa para poder tomar mejores decisiones financieras. ¿Listo? Voy a terminar aquí la grabación.